Muy feliz sábado a cada uno de estos amigos y hermanos que ya nos están viendo en este sábado 15 de noviembre del 2025. Un sábado hermoso en donde podemos congregarnos nuevamente y disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Estamos contentos porque Dios es maravilloso y permite que mediante la tecnología de las comunicaciones podamos llevar sábado a sábado un culto de oración hasta sus hogares. Los invito a orar. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, estamos contentos esta mañana porque tú nos has cuidado, nos has bendecido y nos has acompañado en la semana que terminó. En este sábado, Padre amado, queremos pedirte que tú nos acompañes, que te quedes con cada uno de nosotros, que nos acompañes en este programa y también a todos nuestros amigos que esta mañana están conectados. Padre amado, sé tú con cada uno de ellos, con aquellos amigos que tal vez tienen algún problema familiar, algún problema de salud o algún problema de trabajo. Padre amado, sé con cada uno de ellos y ayúdales y responde sus oraciones. Padre, te lo rogamos. Quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como cada sábado queremos saludar a nuestros amigos que nos escriben y nos saludan a través de nuestro canal. Saludamos a Milka, que nos envía sus saludos desde Querétaro, en México. A Nancy Pérez, Grimilda Riveros desde el sur de Chile. A Sol Luna desde el norte de Chile. A Auremar Santos desde Brasil. Y a Argenida Villegas, un abrazo cariñoso también para todos ustedes y muchas gracias por enviarnos sus saludos. Queremos recordar a nuestros amigos que están en Santiago que pueden visitarnos en nuestros cultos de sábado de tarde a las 18:30 horas y los miércoles a las 20 horas en el culto de oración, en donde podemos traer nuestros pedidos de oración, motivos de gratitud y compartir testimonios. Si desea unirse a las madrugadas de oración, contáctenos también a través de nuestro mail comunicaciones@iasdn.org y le enviaremos el link de cada semana para que pueda madrugar en oración con nuestra iglesia. Muy bien, los invito ahora a cantar y a alabar a nuestro Dios con estos hermosos himnos. El Rey que viene
En el curso de la vida diaria, es fácil pasar por lugares sin ver qué Dios está haciendo en ellos. En Montevideo, capital de Uruguay, un grupo de miembros de Iglesia Adventista sintió llamado para hacer algo nuevo. Plantar una iglesia en donde no había una. Quería crear un lugar donde la fe creciera y las personas hallaran esperanza y sentido de pertenencia. Alcanzar a las personas en ciudades como Montevideo es un desafío único. Muchos residentes viven en un medio secular donde la fe es poco atractiva. A menudo hay poco interés en lo espiritual. La gente tiende a vivir aislada de las demás. Toma tiempo y paciencia construir confianzas y forjar relaciones sólidas. Las personas no están muy receptivas, pero sí se puede, porque Dios a veces nos sorprende. Sonia y César eran parte de una gran iglesia de Montevideo cuando sintieron una preocupación por su propio vecindario. Junto a otros de su congregación, dieron su salto de fe. Comenzaron abriendo sus hogares para grupos de niños que condujo a estudios bíblicos. Lo que comenzó pequeño, pronto se volvió una creciente comunidad. Como creció el interés, se hizo evidencia la necesidad de un espacio exclusivo. Así se involucró la Iglesia Mundial. Mediante la ofrenda del 13º sábado, los miembros de todo el mundo ayudaron a proveer los fondos necesarios para establecer una iglesia permanente. Hoy la Iglesia Adventista de La Teja está activa en su vecindario, ofreciendo adoración, compartiendo el amor de Cristo y cuidado de su prójimo de formas prácticas. Que realmente seamos una luz, que seamos el testimonio que debemos de ser hacia los de afuera y que podamos ver este lugar lleno de gente, ¿no? De mucha gente que venga acá para conocer a Cristo. Gracias a sus fieles ofrendas, esta iglesia se levanta como una luz en La Teja. Sus ofrendas han ayudado a que el reino de Dios crezca en toda parte del mundo. La historia de La Teja se está escribiendo y por medio de la ofrenda del 13º sábado, usted es parte de ella. Gracias por dar y seguir creyendo en la misión. Hola mi hermano querido, qué alegría. Estamos avanzando semana a semana el estudio del libro de Josué. Esta semana estudiaremos la lección número 7 para el 15 de noviembre del año 2025. Y el título de la lección es Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Hay una cosa que necesitamos tener en cuenta. El pueblo de Israel salió de Egipto, atravesó el Mar Rojo, caminó durante 40 años por el desierto y finalmente cruzó el río Jordán y entró a la tierra prometida. Pero las cosas no cayeron para Israel del cielo. Fueron años de lucha, de batalla, para tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido a los israelitas. Así que esta semana veremos algo muy interesante. Que el pueblo de Israel, en medio de las luchas, en medio de la batalla, siempre y en primer lugar separó tiempo para Dios. Y esta es la lección que necesitamos aprender. Nuestra vida, nuestro peregrinaje en esta tierra tampoco es ausente de luchas, de dificultades, de batallas. Todos los días tenemos que enfrentar las adversidades de esta vida, injusticias, muchas veces traición y los problemas propios del cotidiano, como por ejemplo levantarse, trabajar, buscar empleo, administrar el dinero, ver cómo vamos a llegar a fin de mes,
cómo organizar la economía, las luchas en la casa, a veces con el esposo, con la esposa, con los hijos, a veces con los familiares más próximos, muchas veces dificultades en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con los jefes o con los empleados, en fin. Nuestra vida no está ausente de dificultades. Sin embargo, en medio de todas esas dificultades, la lección de esta semana nos enseña que debemos aprender a separar tiempo para Dios. No tiempo que sobra, sino tiempo en primer lugar. Dios primero, todo lo demás vendrá por añadidura. El problema es que nosotros pensamos que a veces la vida es tan complicada que no dejamos tiempo para Dios. Le damos tiempo a Dios cuando nos sobra el tiempo, pero imagínate a quién le sobra el tiempo en esta tierra. Desde la mañana hasta la noche nuestra vida es corre, 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 lucha, lucha atrás de los sueños. Pero esa lucha será infructuosa si no separamos tiempo para Dios. Entonces vamos a la primera parte de la lección, hablando de el pacto en primer lugar. Voy a leer el texto para explicar lo que esta primera parte de la lección quiere enseñar. Josué capítulo 5 versículos 4 y 5. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Mira, la circuncisión no era apenas una cirugía física que era realizada en el prepucio del varón. La circuncisión para Israel era el símbolo del pacto que Dios había establecido con sus hijos. ¿Cuál era ese pacto? Yo te bendeciré, yo te acompañaré por los caminos de la vida, yo te sacaré de la esclavitud de Egipto, te llevaré finalmente a la tierra prometida, pero en todo momento tú serás fiel, leal, obediente a mis instrucciones. Quiere decir, la parte de Dios, yo te cuidaré, yo te protegeré, mi gracia estará contigo. La parte del ser humano, obediencia a las instrucciones divinas. Y como símbolo de ese pacto, para sellar ese pacto, los varones de Israel eran circuncidados. La pregunta que mucha gente hace, ¿y por qué las mujeres no se circuncidaban? Simplemente porque en aquellos tiempos el varón, esto era un asunto cultural, el varón era el representante de la familia, el patriarca de la familia. Es por eso que los varones eran circuncidados, pero las esposas, las hermanas, todas las mujeres estaban incluidas en el pacto espiritual que Dios hacía con la circuncisión de los varones. Ahora, el texto bíblico dice que todos los varones que salieron de Egipto murieron por el camino, los que habían sido circuncidados. Entonces era necesario una nueva circuncisión. Es interesante que apenas pasaron el Jordán, ellos tuvieron que renovar su pacto de fidelidad a Dios. Y los varones que no habían sido circuncidados, pues fueron ahora circuncidados. Dios quiere siempre que nosotros renovemos nuestro pacto de fidelidad a Dios. Naturalmente, hoy ya no existe la circuncisión. La sierva de Dios dice, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Consagrarse a Dios cada mañana, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Hoy día el bautismo es el pacto de fidelidad a través del cual el ser humano decide vivir para Dios y sella ese pacto de fidelidad a través del bautismo. Bueno,
A pesar de que el pueblo de Israel tenía que enfrentar muchas actividades en la conquista de la tierra, ellos separaron tiempo para la ceremonia de la circuncisión y ningún varón quedó sin circuncidarse para iniciar la conquista de la tierra de Canaán. La segunda parte de nuestra lección nos habla de la Pascua, pero esta Pascua era un recordatorio de la gracia de Dios y del pacto que Dios quería realizar con sus hijos. La primera Pascua fue realizada la noche anterior a la salida de Egipto, cuando los dinteles de las puertas fueron manchados con sangre para que el ángel destructor eh, no destruyera a los primogénitos de Israel. Ahí se realizó la primera Pascua. Un cordero fue sacrificado, la familia comió la carne de ese cordero. Ese cordero simbolizaba al Señor Jesucristo. ¿Y para qué todo esto? Para que ellos enfrentaran el peregrinaje al salir de Egipto, el peregrinaje con la seguridad de que Jesús estaría con ellos. Y efectivamente, en el desierto, pues a través de la nube, a través de la columna de fuego, eh, en la roca que les proveyó agua, a través del maná, Dios siempre les quiso decir que ellos no estaban solos, Jesús estaba con ellos. Ahora, al entrar a la tierra prometida, nuevamente realizaron la ceremonia de la Pascua. Y leo el texto de Josué capítulo 5, versículos 9 y 10, que dice lo siguiente. Mira, y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Me impresiona esta expresión: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Egipto es un símbolo del pecado que esclaviza al ser humano. Los israelitas eran esclavos de Egipto, no somos esclavos del pecado. Los egipcios oprimían al pueblo de Israel. El pecado nos oprime a nosotros, nos quita la libertad, nos quita la dignidad y muchas veces nos quita las ganas de servir a Dios, las ganas de vivir, de ser feliz, realizado. El pecado es terrible, pero así como Dios quitó el oprobio de Egipto de Israel al libertarlos y dirigirlos a la tierra prometida, así también Dios nos libertó a nosotros, y al libertarnos del pecado por la sangre de Jesucristo, nos quitó el oprobio. La sangre de Jesucristo es clave aquí, porque al entrar a la tierra prometida, en un lugar que ellos le llamaron Gilgal, que tenía que ver justamente con libramiento, en ese lugar llamado Gilgal, ellos celebraron la Pascua. La sangre del cordero se derramó. ¿Por qué? Para que ellos recordasen que si habían llegado a la tierra prometida, no fue por sus obras, no fue por su técnica de guerra, no fue porque ellos fueran soldados valientes, no, fue simplemente porque respetaron el pacto con Dios, se sometieron a la gracia divina, creyeron en la protección divina, y ahora, al salir de Egipto se celebró la Pascua, al entrar a Canaán se celebró la Pascua. Lo que el autor de la lección está queriendo destacar es el hecho de que las cosas de esta vida, las conquistas, las luchas, las batallas, no nos pueden distraer de colocar a Dios en el primer lugar y de darle a las cosas sagradas un lugar de importancia en nuestra vida. Vamos ahora a la tercera parte del estudio, bajo el subtítulo de Altares de Renovación. Antes de leer el texto, quiero decirte una cosa. Mira,
Dios siempre le ordenó a sus hijos levantar altares, porque un altar servía para dos cosas. Primero, para simbolizar la presencia de Dios entre ellos. ¿Te acuerdas cuando Jacob estaba huyendo para a la tierra porque había engañado a su padre y a su hermano? Una noche él tuvo un sueño, los ángeles subían, bajaban por la escalera que llegaba al cielo, y al despertarse construyó un altar. El altar servía para recordarle a él la presencia de Dios ahí, y en segundo lugar, el altar servía para ser un instrumento, un elemento de recordación, de recuerdo, para que ellos no se olvidaran. Así cuando otros israelitas pasasen por aquel lugar, al ver un altar, recordaban, por aquí pasó alguien y él tuvo conciencia de la presencia de Dios en su vida. Entonces ahora cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, mira lo que dice el texto bíblico. Voy a leer Josué capítulo 8, versículos 30, 31. Dice así. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. El monte Ebal. Recuerda que la Pascua se realizó en Gilgal. El monte Ebal estaba más o menos a 60, 70 kilómetros más hacia Jerusalén. Allí en el monte Ebal, o sea, ya habían avanzado, había pasado el tiempo, ya habían conquistado mucha tierra. Nuevamente hicieron un alto, pero esta vez no para celebrar la Pascua, esta vez para construir un altar conforme a las instrucciones que Moisés les había enseñado. Ahora, con la presencia de Josué, levantaron ese altar. ¿Para qué? Primero, para sentir que Dios estaba con ellos. En ese altar se ofreció el holocausto. El cordero fue sacrificado. Nuevamente la sangre. Nuevamente el recordatorio de que has llegado hasta aquí únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. Ojalá, querido, que nosotros en la vida tuviésemos la costumbre de levantar un altar. No digo un altar así de piedra, pero marcar en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia, algún hito que nos recordase dos cosas. Primero, hasta aquí nos ha cuidado el Señor. Y en segundo lugar, mi vida no sería nada sin el Señor Jesucristo. Sabes que cada vez que la vida se vuelve turbia para ti, sabes, cada vez que aparecen nubes negras en tu cielo azul, cada vez que la depresión entra a tu corazón, que la tristeza te embarga, cada vez que hay dificultades y a veces sientes, no voy a poder salir de esta dificultad, la lucha es terrible. Ahí, mira ese hito que has marcado en tu vida, alguna cosa particular propia tuya, un rinconcito de la casa donde acostumbras a orar para conversar con Dios. Porque eso te recuerda qué cosa. Primero, te recuerda el hecho de que Dios está contigo. Segundo, te recuerda que hasta aquí tú no llegaste por tus propias fuerzas, por tu propia energía, por tu sabiduría, por tus habilidades. Tú llegaste por la gracia maravillosa de Jesucristo. Haz de tu corazón un altar, un lugar donde Dios sea adorado, Dios sea recordado como tu protector, como tu creador, como tu salvador. Vamos a la cuarta parte de este estudio, hablando de lo que sucedió en ese altar. Dice el subtítulo de la lección, escrito en rocas. Sabes que la mente es frágil.
para recordar los principios básicos del Evangelio. La mente recuerda con facilidad las cosas de esta vida, pero las cosas espirituales, la mente se olvida con una rapidez extraordinaria. Por eso tal vez encontramos este incidente registrado en Josué capítulo 8, versículos 32 y 33. Dice así: también escribió allí, ¿dónde allí? En el altar que acababan de construir. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. ¿Qué hicieron? Escribieron encima de ese altar que habían construido, escribieron toda la ley de Moisés, todas las instrucciones divinas. ¿Para qué? Porque no basta el altar que te salva. Son también necesarias las instrucciones que te enseñan a caminar respetando el pacto con Dios. Aquí está una vez más la junción de la gracia y de las obras. No que las obras salven, solo te salva la gracia maravillosa de Cristo, el altar. Pero ¿por qué fue necesario escribir en el altar todas las instrucciones divinas? Para recordarte que no basta ser salvo, es necesario que aprendas a caminar en los caminos que Dios te dejó. Es necesario que aprendas a respetar las instrucciones de Dios. Tú te das cuenta cómo la gracia está presente a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando estudiamos el libro de Éxodo, el primer trimestre pasado, vimos la gracia en todo el libro. Y ahora en el libro de Josué, capítulo a capítulo, encontramos la gracia, no con la palabra gracia, pero aquí, por ejemplo, con el símbolo del altar. Gracia, altar. Se escribió encima del altar las instrucciones divinas, obediencia, buenas obras. Vamos entonces ahora a la parte última de este estudio, bajo el título de Anhelando su presencia. Y aquí hablaremos un poco del santuario. El santuario debería ayudar al pueblo de Israel a percibir la presencia de Dios y a recordar que deberían mantenerse fieles al pacto. Leo Josué 18, 1 y 2. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo e erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Quiero que recuerdes las primeras frases de este texto. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo y erigieron allí un tabernáculo. Dentro del tabernáculo estaba el arca, que simbolizaba la presencia de Dios. Mucha gente se pregunta a veces, ¿por qué Dios ordenó a Israel en el desierto a construir un tabernáculo, un santuario? Porque la instrucción en Éxodo era, me hará un santuario y yo habitaré con ellos. Quiere decir, querido, entiende esto. Dios no te creó y te largó en la vida, como te diciendo así, ya te crié, ahora tú resuelve tu vida, resuelve tu problema, trata de ser feliz. No, no, no. Dios no te creó para que tú vivieras como una estrella errante buscando un destino. Dios te creó para que vivieras con Él una vida de experiencia diaria. Si Adán y Eva no se hubieran separado de Dios, la humanidad sería toda feliz, tú serías feliz, yo, todos.
no habría tristeza, no habría dolor, no habría muerte, pero ellos se separaron de Dios. Al principio todavía hablaban con Dios, pero después ya tuvieron hasta miedo de la voz de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Pero el hombre se separa de Dios. Pero Dios no quiere separarse del hombre, porque Dios ama al ser humano. Entonces, ¿qué le dijo? Me harán un santuario y yo habitaré con ellos. Ahora entraron a la tierra prometida y ellos recibieron la orden, preparen un tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios quería estar con su pueblo. Dios siempre quiere estar contigo. Aunque la vida te parezca sombría, aunque en este momento enfrentes luchas terribles y dificultades, recuérdate, Dios quiere estar contigo. Eres tú el que a veces, llevado por tu humanidad terca, porque así somos los seres humanos, te vas. Y cuando estás golpeado por la vida, lo primero que piensas, Dios me abandonó. Dios nunca te abandona. Dios te sigue, Dios quiere vivir contigo. El tabernáculo donde quiere vivir hoy es tu cuerpo, tu corazón. Tu corazón es el templo de Dios, el santuario de Dios. Dios te ama, querida. No olvides nunca eso. Él te dio sus instrucciones para que tú seas feliz. Y el pueblo de Israel, al entrar a la tierra prometida, en ningún momento se olvidó de Dios. Primero renovó el pacto a través de la circuncisión. Después celebró la Pascua, la Santa Cena sería hoy. Después construyó, edificó un altar. Después escribieron los principios de Dios en ese altar. Y después los ordenó que le preparasen un tabernáculo porque Él quería estar presente con ellos. Qué Dios maravilloso, qué Dios lleno de amor. Ese es tu Dios. Tú nunca estás solo, aunque a veces las luchas de la vida te hagan sentir que Dios te ha dejado. Nunca te ha dejado. Está contigo, aunque no lo puedas ver. Dios te bendiga ricamente. Un abrazo. ¡Feliz sábado, niños! ¡Qué lindo estar nuevamente aquí! ¿Para qué? Para dar gracias a Dios por las semanas que nos da, por las semanas que ya han pasado de este año. Estamos avanzando muy cerca de llegar al término de este año y Dios nos ha cuidado. Este sábado, ¿qué es lo que queremos aprender? Vamos a leer nuestro versículo que se encuentra en Juan 14:9. Dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto, a mí, ha visto al Padre. Bueno, esa era una pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. ¿Cómo es Dios? Pero Jesús vino ¿a qué?
vino a mostrar cómo es en realidad Dios. Porque en ese momento ya como que estaba medio perdida la imagen de Dios. Cuando uno de repente dice, ¿cómo sería mi abuelita? ¿Qué es lo que uno busca? Una foto para ver cómo era la abuelita, ¿no es cierto? Y entonces, con esa foto, uno dice, ah, sí, parece que yo tengo el pelo bien parecido a mi abuelita, porque mi abuelita tenía el pelo bien liso. Sí. ¿Jesús qué hizo? Jesús vino a mostrar al Padre, vino a mostrar a Dios. ¿Cómo veían las personas eso? ¿Cómo era Dios? Que era atento, responsable. No era una persona que andaba haciendo conflicto. A él lo buscaban para hacerle conflicto, que es distinto. Él no andaba haciendo conflicto. ¿Qué hacía? Él hablaba todos los días con su Padre. ¿A través de qué? De la oración. Miren, niños, Jesús alimentaba su espíritu. Él se fortalecía en su carácter. Él aprendía y sabía cómo tenía que actuar porque todos los días oraba. ¿Para qué? Para pedir ayuda al Padre. Bueno, ustedes saben que después las personas que compartieron con Jesús, ¿qué hacían? Lo mismo, ellos contaban y estaban felices de contar todo lo que habían visto de Jesús. Incluso se comenzaron a llamar como cristianos, porque aprendían y sabían tanto de Jesús que ellos querían contar todo lo que habían aprendido de Jesús. Jesús nos vino a mostrar al Padre que Dios es amor. Nosotros, ¿cómo vamos a reflejar al mundo? Tenemos que reflejar al mundo también el amor de Dios. Entonces, nosotros ahora necesitamos ver más a Jesús. ¿Cómo vamos a ver más a Jesús? Estudiando la Biblia, repasando nuestra lección de escuela sabática, conociendo de cómo Él fue trabajando y actuando en cada una de las personas y de las situaciones. Bueno, así podemos ir aprendiendo más de Dios y de Jesús, de su gran amor. Y nosotros también tenemos que mostrarle a otros que Dios es amor y Él nos cuida y nos entregó este lindo sábado para que podamos adorarle a Él. Le damos gracias a Dios porque Él nos ha acompañado y nos ha cuidado y tenemos este lindo sábado. Oremos, niños. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque a través de Jesús tú volviste a mostrar tu amor y tu misericordia para cada uno de tus hijos. Ayúdanos a que nosotros te podamos buscar de corazón y también compartamos con otros. Te pedimos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan lindo sábado. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta el Japón. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta el Bolivia. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en España. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya, al Rey que viene Jesús. Oh, 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 todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya, al Rey que viene Jesús. Oh, 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 vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Angola. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Estados Unidos. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Brasil. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones
Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. ¿Cómo podemos enriquecer nuestra vida? Me refiero no a tener cosas, sino a los valores que enriquecen nuestra vida. Y para eso voy a usar un versículo que hemos usado en otras ocasiones, Hebreos 13:5. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Casi todos los niños, por más o menos tiempo, pasan por la llamada etapa del no. Durante ese curioso segmento de la vida, los niños suelen contestar con no a todo lo que se les dice, a lo que se les pregunta y ordena. Pero transcurridos los meses, esta característica infantil de la negación da paso a una etapa de crecimiento y afirmación, en la cual el niño muestra que está cambiando de signo emocional. La etapa del no es típica y normal de la niñez. Lo que no es normal es que esa modalidad se prolongue más allá de lo razonable, porque entonces lo normal se vuelve anormal y problemático. Lo que fue aceptable en el niño toma proporciones de conducta inmadura y antisocial si se mantiene en el comportamiento del joven o en el adulto. Y esto es lamentable y se ve con mucha frecuencia. ¿Cuántos de los problemas de convivencia se deben a que las personas mayores siguen haciendo del no su palabra preferida, su palabra favorita? En el trabajo se les pide que hagan algo de rutina y dicen no. En la casa la madre y esposa esperan un poco de colaboración, pero estos seres enfermos de regresión dirán no. Si hay algo que sonreír, estudiar o mostrar buena voluntad, la respuesta de los tales siempre será no. Son almas negativas que, aunque no lo digan de palabra, revelan con su actitud cerrada una mala disposición. Y sabes que quienes se acostumbran a este modo de obrar, ¿qué es lo que hacen sino revelar y desarrollar su propio egoísmo? Mientras le dicen no al prójimo, siguen diciéndole sí a sus propios caprichos y mezquindades, usando a veces elaboradas excusas que los eximen de obligaciones y compromisos. Pero un corazón así cerrado es como una puerta cerrada, que rechaza y niega, que aleja y aísla, incapaz para la comunicación constructiva. La vida, amigos, se enriquece cuando se le dice sí a todo lo bueno y edificante. Cuando se le dice sí al hermano que busca nuestra comprensión. Cuando se le dice al amigo, sí, cuenta conmigo, yo te ayudaré. Pero de manera muy especial, la vida se nos vuelve rica y radiante cuando sabemos decirle sí a Dios. Por eso, cada vez que la voz divina de la conciencia nos aconseja, nos previene o nos condena, es sabio decir sí. ¿Cuántos seres sucumben en medio de sus luchas porque se muestran negativos hacia Dios? Le dan las espaldas y rechazan su palabra de verdad. Otros responden, espera, Señor, ya te atenderé. Pero su demora se hace tan larga que nunca saben decirle sí a Dios. ¿Qué experimenta el alma que le niega una buena respuesta a Dios? Lo único que consigue, ¿sabes qué? Soledad, vacío interior, angustia y debilidad espiritual. Por eso pregunto en tu relación con el Altísimo, con Dios. ¿Te encuentras en la etapa del no, como el niño que solo expresa negación? ¿O sabes pronunciarte por un sí afirmativo que acepta a Dios como el Señor de tu vida? Si fuese necesario, ¿estarías dispuesta a cambiar hoy mismo? Yo espero que sí. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir.
solo no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. No estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Tú no estás solo, no. Tú no estás solo, no estás solo, tú no estás solo. Luego de escuchar a Michelle Matthews de República Dominicana con esta hermosa alabanza, los invito a escuchar el tema La Misión, y que será presentada por el pastor Hugo Cerda, quien se desempeña como capellán del Colegio Adventista de Porvenir aquí en Santiago. Este tema fue presentado en nuestro culto de nuestro templo hace un tiempo atrás y queremos compartirlo con ustedes a esta hora y disfrutar del mensaje que trae esta meditación de hoy. Bien, damos gracias entonces por las palabras de mi directora. Decirle en primera instancia que me siento como en casa aquí, no solo porque estuve un poquito tiempo, fue por Zoom, ¿no? No conocía, había venido a la iglesia, pero con la iglesia vacía, a reunirme con el pastor en algún momento.
Pero me siento en casa también porque yo fui alumno del Colegio de Porvenir. Muchos de los profesores que están acá fueron mis profesores. La directora fue mi directora también. Así que es un honor para mí en realidad poder representar aquí en este espacio de la predicación a mi colegio, ¿no? El Colegio de Porvenir. Tomándome una libertad más, yo quisiera presentar a mi esposa, no vengo solo. Está mi esposa ahí atrás, Cindy Flores. Ella también representa al Departamento de Educación, levante la mano ahí. Es educadora de párvulo, trabaja en este momento en Santiago Poniente y estamos muy contentos de estar acá con ustedes el día de hoy. Bien, vamos a abrir la Biblia entonces, vamos a abrir la Biblia. Acompáñenme a Mateo, el capítulo 4 y el versículo 23. Mateo, el capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. Este es un versículo muy importante a la hora de estudiar la vida de Jesús. Bien. Tenemos poco de la vida de Jesús en la Escritura, lo suficiente, pero en un ejercicio de comparación con lo que es una vida, tenemos solamente 3 años y medio, ¿cierto? El nacimiento, una anécdota a los 12 años y sus últimos años de vida. Y este versículo resume muy adecuadamente cuál era el trajín de la vida de Jesús, ¿cierto? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué se dedicó estos 3 años y medio? Dice así el texto. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. 3 cosas. Ellen White aclara, ¿no?, que estas 3 cosas efectivamente eran las 3 cosas que hacía Jesús. Dejó él su vida de carpintero, ¿cierto?, o de obrero, que algunos dicen que hacía más cosas que solo trabajar en madera, para dedicarse de lleno a estas 3 actividades: enseñar, predicar y sanar. Y de las 3, ¿cuál hacía más? Sanar, dice Ellen White, ¿cierto? Se dedicaba más a sanar. La segunda, ¿cuál era? Enseñar. Y por último, predicar. Esto no quiere decir, en todo caso, que una sea más importante que la otra, sino que unas requieren más tiempo que las otras. Es una gran diferencia. No es que Jesús sanaba más porque fuera más importante sanar que predicar o enseñar, sino que sanar requería más tiempo de su vida. Y no es que enseñar fuera más importante que predicar, sino que la enseñanza requería más tiempo que la predicación. Ahora, cuando hacemos esta reflexión, nosotros nos podemos preguntar, ¿cuál es la diferencia en todo caso entre predicar y enseñar? Sabemos bien cuándo distinguir a aquel que sana de aquel que enseña o predica, ¿no? Pero ¿por qué el escritor distingue esta actividad, la enseñanza y la predicación, si en cierto sentido ambas implican hablar, ¿cierto? Son actividades similares. Si nosotros hacemos un pequeño repaso por la Biblia y buscamos todos los momentos en los que la Escritura habla de predicar, nosotros nos vamos a encontrar con que la predicación tiene que ver exclusivamente con un llamado al arrepentimiento y a la aceptación del reino de Dios. ¿Bien? Mientras que la palabrita enseñanza se utiliza más bien para referirse a las instancias en las que Cristo dialogaba con sus discípulos, se hacían preguntas en las que él hacía ilustraciones para explicar principios, para explicar doctrinas, para explicar métodos misioneros. Cosas distintas. La predicación tiene que ver con un llamado a un cambio de rumbo, ¿no? Una conversión. En términos educativos podríamos decir, es un llamado, una promoción a las matrículas, ¿no? Cristo, cuando predicaba, invitaba a la gente a hacerse parte de su grupo, que pasaran de un lugar del mundo, ¿cierto?, al reino de los cielos. Mientras que la enseñanza era a Cristo agrupando a los que ya habían aceptado este llamado al arrepentimiento, sentándolos junto a Él, y comenzaba a dialogar y a enseñar, ¿no?, distintas cosas.
esto llevaba más tiempo que la promoción, ¿no? El ejercicio pedagógico lleva más tiempo que la promoción a las matrículas. Es por esto que Cristo lo hacía más. Pero estas cosas son las tres importantes, solo que una era más intensa que la otra, ¿no? en el tiempo. Ahora, hay un detalle más. Cuando nosotros pensamos en la enseñanza, distinto de la predicación, la enseñanza, por implicar un contenido mucho más amplio que la sencilla invitación al arrepentimiento, por implicar diversas temáticas que a veces no son similares una de otras, son distantes, por implicar sistema, requiere en el maestro una planificación mucho más acabada que la sencilla predicación. Tiene que haber más planificación en el orden de los conocimientos que se van a impartir, en las metodologías, las ilustraciones, las preguntas que se hacen, etc. De ahí que otra vez requiere un poco más de tiempo. El maestro necesita sistema para llevar adelante su tarea. ¿Cristo tenía algún sistema? Nosotros nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿no? Cuando Él planificaba su enseñanza a los discípulos, ¿tenía algún sistema? Cristo tenía un sistema tan acabado que incluso pudo predecir Él que en 3 años y medio iba a ser suficiente para impartir su enseñanza. Cuando Cristo comienza su vida ministerial, Él bien sabía a través de las profecías de Daniel, ¿cierto?, la fecha en la que debía morir en la cruz. Estaba profetizada la fecha, ¿no?, las 70 semanas que hemos estado estudiando en la escuela sabática. Por lo tanto, cuando Jesús inicia su ministerio y llama a los discípulos, Él sabe que no tiene 10 años para impartir un currículum determinado, para alcanzar ciertos objetivos. Él tiene 3 años y medio para alcanzar estos objetivos con estas 12 personas. Entonces, Él planifica todo su ministerio en función del tiempo que tiene y de los objetivos que Él tiene también. Él diseña un sistema. Ahora vamos a hacer una pregunta, vamos a hacer ejercicios reflexivos más bien en torno a la enseñanza. ¿Cuáles son las cosas principales, los conceptos básicos en términos más filosóficos que un maestro debe concebir en su mente antes de iniciar un plan de enseñanza? ¿Qué tiene que tener el maestro claro en su mente antes de iniciar, sea cual sea el rubro que va a enseñar, sea cual sea la disciplina, la ciencia, etcétera? Los teóricos de la educación, los filósofos, ¿cierto?, más famosos hasta hoy en el mundo, tienen mucha discrepancia unos de otros, ¿no? Porque cada educador diseña su plan educativo en base a las cosas que él cree, las que piensa, ¿cierto? Y hay filosofías sin fin en el mundo. Pero hay una cosita muy sencilla y es la más fundamental en la que la mayoría coincide. El maestro, antes de planificar su enseñanza, necesita visualizar hacia dónde quiere llevar al alumno. Y la mayoría de los filósofos le llaman a este concepto ideal de formación. ¿Bien? El ideal, el ser humano perfecto, ¿no? Cuando yo tomo un alumno, pienso, ¿qué quiero hacer con este alumno? ¿Dónde yo quiero que él esté? ¿Hacia dónde él debe avanzar? Los grandes pensadores no piensan en alumnos, sino que piensan en la humanidad, ¿no? ¿Hacia dónde la humanidad tiene que llegar? ¿Cuál es el potencial de la humanidad? ¿Su naturaleza? ¿Cuál es el prototipo de ser humano más elevado? Ese prototipo de ser humano elevado, perfecto, ¿cierto?, se le llama ideal de formación, ¿no? Ese es el ideal de formación. El maestro, sea cual sea la disciplina que enseñe, sea cual sea su filosofía de vida, tiene que diseñar un ideal. No todos los ideales van a ser iguales, ¿cierto? El ideal de, qué sé yo, un cristiano no es el mismo ideal de un budista, ¿no? Hay distintos ideales de formación, pero los tienen. Necesitan tenerlos, porque si no, todo el trabajo que realizamos día tras día no tiene rumbo. Formamos hacia acá, luego formamos hacia acá. Necesita existir en la mente del maestro, y existía en la mente del gran maestro de nuestro Señor Jesús, un ideal de formación. Y en función de ese ideal y de algunas otras cosas, ¿cierto?, como
las capacidades de aprendizaje de las personas, ¿cierto? La naturaleza de las personas. Luego se desprende un segundo concepto que es generalmente llamado medios de formación. Los medios de formación son las herramientas que yo voy a utilizar para alcanzar ese ideal, para lograr que la persona pase del punto en el que está a ese ideal, ¿cierto? Y en los medios de formación podemos incluir conocimientos, ejercicios, disciplinas, prácticas, etc. ¿Bien? ¿Cuáles son estos conceptos en la mente del gran maestro? Cuando Cristo viene al mundo a vivir un breve tiempo aquí como ser humano entre nosotros, Cristo no puede perder el tiempo. Así que Él, cuando va a iniciar su trabajo de enseñanza a la humanidad, cuando viene Él a elevar a la humanidad, tiene que tener claro estos conceptos. ¿Cuál es el ideal de formación de Cristo? Cuando Jesús ve a la humanidad, no la ve, dice Ellen White, como lo que son, sino como lo que pueden llegar a ser. ¿Qué pueden llegar a ser las personas? ¿Cuál es el ideal al que Jesús apunta como el maestro de los maestros? Acompáñenme a Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Profesora Patricia, cuando leyó aquí la cita de Elena de White, ya me spoileó un poco el sermón, ¿no? Vamos a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Muy bien. Vamos a leer hasta ahí. Dios, cuando concibe en su corazón crear a la humanidad, Él tiene claro cuál va a ser el modelo a seguir, cuál es el ideal de formación, cuál es el prototipo que Él va a utilizar para guiarse, ¿no? Así como un pintor cuando pinta un paisaje, por ejemplo, mira el paisaje e intenta retratar lo que está en el paisaje. Jesús, cuando forma al ser humano, tiene ante sus ojos un modelo en el cual Él se basa para formar al hombre y a la mujer. ¿Cuál es este modelo? Dios mismo. Dios se presenta a sí mismo como el gran modelo, el gran ideal de formación, según el cual ahora Él forma a sus criaturas y según el cual las criaturas, Adán y Eva, iban a seguir desarrollándose hasta alcanzar cada vez una altitud más grande, siguiendo, ¿cierto?, la infinita altura de Jesús. No obstante, sabemos nosotros que este plan, este gran propósito divino que Él concibe en su corazón al inicio, se ve frustrado por una razón, ¿no? La tenemos un poquito más adelante. Dios, sabemos bien nosotros, estableció ciertos parámetros para mantener la integridad humana, su libertad, su desarrollo. Uno de esos factores implicaba una prohibición, y esta prohibición es desobedecida por la humanidad. Capítulo 3 nos cuenta la historia, ¿no? Versículo 6. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella, ¿cierto? Eclesiastés lo resume de una manera muy concisa. Eclesiastés 7:29 dice: Dios creó al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas perversiones, dice. Dios creó al ser humano perfecto, a su imagen y a su semejanza, pero Él, por su propia voluntad, ¿cierto?, por su decisión, corrompe ese camino. Y la pregunta es, ¿qué pasó entonces con el propósito de Dios, con ese ideal de formación? Se frustra. Por la decisión de los propios estudiantes, el plan del maestro para llevar a la humanidad a cierto estado se frustra. Y en vez de que la humanidad ahora, desde el jardín del Edén, día tras día representara mejor todavía la imagen del Creador, fuera elevado vez tras vez por pasar tiempo con Dios, con su maestro, en vez de eso,
desde el Edén ya no tenemos un ser humano más perfecto, sino más deteriorado cada día. Por la desobediencia a la instrucción divina, el propósito fundamental de Dios se arruina totalmente. Pasan pocas décadas seguramente, no sé si siglos, y un hijo mata al otro. Pasa un tiempo más y Dios tiene que barrer a toda la humanidad porque la maldad ya no tiene freno. Pasa un tiempo más y Dios tiene que condenar a una ciudad entera, 2 ciudades en realidad, Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y siguen pasando los siglos, los milenios, y vez tras vez incluso el pueblo de Dios manifiesta que la tendencia de la humanidad es hacia abajo, hacia la destrucción, hacia la desobediencia, hacia el mal. Al principio quizás en el Edén el mal parecía un concepto abstracto, comer de un fruto, ¿cierto? Pero cuando avanzan las décadas, las eras, se puede percibir que el mal no es un concepto abstracto. El mal es concreto. Lo vemos todos los días hoy. A las alturas en las que estamos podemos ver que el mal, la desobediencia a Dios, no produce una idea de sufrimiento, produce dolor. Un dolor que hemos percibido todos. La desobediencia no solo produce una idea de injusticia, produce injusticia concreta. El plan de Dios, de un momento hasta acá, pareciera que fue totalmente frustrado. Dios envió profetas, dice el libro de Hebreos, ¿cierto? Uno tras otro para tratar de llamar la atención del pueblo, para cambiar el curso de acción, pero al final, uno tras otro fueron asesinados, hasta que Dios, un plan que ya estaba diseñado, ¿cierto?, y que ahora ejecuta, envía a su Hijo a nacer en un pesebre humildemente, pero no solamente para venir y decir, yo estoy con ustedes, ¿no? Jesús no solamente viene a solidarizar con nosotros, no solo viene a decir, yo también sufro lo que ustedes sufren, lo entiendo, ¿cierto?, y a consolar, si bien lo hace. Jesús cuando viene al mundo, Él viene con un plan concreto y específico. Y este plan consiste en lograr que ese propósito que estaba en el Edén para la humanidad y que pareciera ser frustrado, en realidad no se frustre. El plan de Jesús es retomar el plan original de nuestro Dios y ejecutarlo a pesar de nosotros. Jesús viene al mundo como el gran maestro para tomar a la humanidad que está muy abajo, mirar el ideal de formación y hacer lo necesario para que la humanidad perdida y hundida pueda ser elevada y alcanzar nuevamente ese ideal de formación. Ese es el plan de Jesús. Él viene claro y comienza a ejecutarlo sin tregua desde que se bautiza hasta que vuelvan las nubes de los cielos, ¿no? Sin tregua. Podemos ver esto en la Escritura. Acompáñenme a Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Miren qué interesante. Romanos 8, 29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, los predestinó. Este concepto de predestinación está muy confundido últimamente en el mundo cristiano, ¿no? Pareciera ser que la palabra predestinar implica que Dios diseña el camino de todas las personas, ¿no? Pero tenemos que leer la palabra por lo que significa, predestinar, ¿no? El destino no es el camino, el destino es el final. Cuando Cristo predestina a la humanidad, le asigna un fin, no cada uno de sus caminos. Dios no diseña y dibuja todos los acontecimientos que ocurren en nuestra vida, sino que Él nos dice a nosotros, yo tengo un propósito para ti. El destino que yo te asigno es ser imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a llegar allá? Ese es otro cuento.
cómo llegamos al destino, ¿cierto? Pueden haber distintas vías, podríamos pensar algunos. En concreto hay una al final, que es Cristo Jesús, pero la variedad de eventos y acontecimientos que ocurren en nuestra vida en torno a ese camino son variados, ¿no? Y no dependen de una sentencia divina desde la eternidad, ¿no? El destino. Dios predestina a la humanidad, le asigna un ideal de formación, y este ideal es entonces ser imagen y semejanza de Dios. Ahora, vamos a bajar este concepto medio poético, ¿no? ¿Qué significa ser imagen de Dios? ¿Qué es en concreto? Leamos dos versículos. Primero, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Vamos a leer dos pasajes. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Mientras buscamos, recapitulamos, ¿no? Dios, entonces, envía a Cristo como un maestro para transformar a la humanidad. Esta transformación implica en la mente de Jesús, este maestro, el plantearse un ideal. Este ideal es la imagen de Dios. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál es la definición de este concepto, imagen de Dios? Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ¿qué? Del viejo hombre, ¿no? Que está corrompido por los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según ¿quién? Según Dios en justicia y santidad de la verdad. Primera definición que encontramos nosotros. Pablo, cuando está pensando en este propósito de Dios de transformar a la humanidad a este ideal, a la semejanza de Dios, le define como ser transformados en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es esto para Pablo? Rasgos de carácter, ¿no? Para definir bien la justicia, lo que tienen nosotros hoy día utilizamos la justicia para hablar de juicios, ¿no? Para discriminar entre un culpable y un inocente. En la Escritura la justicia tiene que ver con un modo de vida. El justo es el que lleva adelante un modo de vida particular. Deuteronomio define la justicia, o Deuteronomio 6:25, perdón. Dice, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, ¿no? Y cuando se habla de Cristo, el justo se le contrasta como aquel que no peca, ¿cierto? Todos somos pecadores, pero Cristo es justo, ¿cierto? No hay justo ni a un uno, Jesucristo. El justo no es aquel que solamente discrimina entre el culpable y el inocente en la Escritura, sino aquel que vive una vida de obediencia perfecta a Dios. Una vida en conformidad con la ley. Por lo tanto, cuando Pablo ahora nos está diciendo ser creados a la imagen de Dios, es comenzar a vivir de acuerdo a la justicia, de acuerdo a la ley, a los mandamientos de nuestro Dios, a la santa voluntad de Dios. Lo mismo con la santidad, ¿no? La santidad de la verdad, apegarse a la verdad que está en la palabra. Por decir algunas cosas, vamos a complementar esto. Avancemos un poquito más a Colosenses. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 9 en adelante. La misma idea en realidad, de despojarse del viejo hombre, vestirse del nuevo. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Noten que Pablo recalca aquí que cuando él habla del antiguo hombre, del nuevo, está hablando de los hechos, de la conducta, de la práctica. Despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Y lo define ahora, conforme a ¿qué? A la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos a saltar al 12. Vestidos pues, como escogidos de Dios, ¿qué dice? Santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sigue describiendo rasgos de carácter. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, dice. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Noten que Pablo nunca es exhaustivo en todas sus listas. Siempre él describe ciertas partes de lo que quiere decir.
en qué acuerdan, ¿no? En qué se asemejan todas estas cosas, en que son rasgos de carácter. Cuando Dios nos llama a hacer su imagen, cuando Cristo viene y diseña un plan formativo, Dios tiene en vista que recuperemos el carácter de Dios, que tengamos el carácter de Cristo, que seamos renovados, transformados en justicia, en santidad, en humildad, en mansedumbre, en misericordia, etcétera, etcétera y etcétera. Todas estas cosas son descritas y definidas con mayor objetividad, podríamos decirlo, por la ley. La ley de Dios describe al humilde, describe al justo, ¿cierto? Describe al misericordioso, al manso, etc. Ahora bien, el Nuevo Testamento insiste mucho en que la ley de Dios no es lo más sublime que los seres humanos podemos concebir en la mente. Hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Y Pablo lo quiere dejar bien en claro en el versículo 14, cuando después de haber presentado un montón de rasgos de carácter muy, muy sublimes, él dice, sobre todo lo que yo estoy diciendo, ¿vestidos de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Entonces ahora nosotros tenemos que hacer un análisis. Bueno, acabamos de describir este gran ideal, la imagen de Dios, como la justicia, como la rectitud, la obediencia a la ley, ¿cierto? Entonces podemos pensar, el maestro cristiano, sea del colegio, sea de la iglesia, sea en el hogar, tiene que tomar la ley y decir, este es el ideal de formación, ¿no? Muy bien, hasta ahí podemos ir bien. La ley presenta un ideal al que debemos alcanzar en mente y en conducta, ¿cierto? Pero Pablo luego avanza un poquito más y dice, pero sobre todas las cosas existe algo más, que es mayor, que es superior a lo que yo he dicho. Vestidos de amor. La Biblia en ninguna parte dice que la imagen de Dios es igual al amor. Bien, no hay un texto así. Partimos nosotros viendo los textos que literalmente hablan de la imagen de Dios y la definen. Pero no hay ni uno que diga imagen de Dios igual amor. No obstante, hay muchos textos que nos describen a Dios. No necesitamos que se nos hable de la imagen de Dios si tenemos pasajes de la Biblia que nos hablan de quién es Dios. Quisiera compartir 3 pasajes. Bueno, el primero lo sabemos de memoria. Primera de Juan 4:8, ¿cierto? El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Esta palabrita es la definición más amplia, más completa y más precisa al mismo tiempo de quién es Dios en cuanto a su carácter. Ahora bien, ¿cómo se expresa el amor de Dios? ¿En qué hechos Dios puede demostrar el amor para que lo entendamos? Porque siendo tan elevada la idea, puede que se nos escape. ¿Qué es el amor de Dios en concreto? ¿Cómo Dios manifiesta su amor? Yo hago la pregunta para que reflexionemos. ¿Qué hechos, qué actos? Que recordemos que Pablo está hablando de actos, de acciones. ¿Qué acciones nos muestran a nosotros cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de este amor? Voy a compartir solo 2 versículos para pensar en estas cosas. Juan 3:16, también lo sabemos de memoria seguramente, ¿no? ¿Cómo comienza? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para Juan, uno de los hechos más grandes que muestran el amor de Dios tiene que ver con esta capacidad de dar, de entregar. Dios, noten qué interesante, no solamente habla de la santidad, ¿cierto? Y de la perfecta justicia, sino que habla de dar no lo que sobra, sino lo que falta. Dios tenía un hijo, y Juan lo recalca bien, ¿cierto? A su único hijo. Dios no tiene 100 hijos y dijo, ya voy a darle a uno. Él tenía uno, o sea que se queda sin hijo cuando lo envía a la tierra. No queda un hijo en el cielo, de la naturaleza de Cristo, ¿no? Y a este único hijo Dios está dispuesto a entregarlo para lograr ¿qué cosa? El ideal de formación. Para tomar a la humanidad caída
y levantarla una vez más a la imagen y semejanza de Dios, para perdonar las culpas pasadas, para limpiar los males que tenemos clavados en el corazón y para abrirnos las puertas del cielo. Y que no solamente tengamos la imagen de Dios, sino que estemos allá eternamente con Dios. Dios da. Pero hay un segundo versículo, ahora desde la mirada del propio Jesús, ¿no? Que a mí me gusta mucho, Filipenses 2, capítulo 5 al 8. Filipenses 2, capítulo 5 al 8. Y también este pasaje gira en torno a hacernos semejantes a Jesús, ¿no? A imitarle, a avanzar en este sentido. Dice el capítulo 2, versículo 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y miren qué lindo esto. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios no solamente entrega lo que tiene, sino que en la persona de Cristo Dios se entrega a sí mismo. Imaginen a este Jesús en el cielo, rodeado de ángeles, rodeado de seres que le adoran, que lo respetan, que guardan profunda gratitud en sus corazones por lo que Dios hace por ellos. Rodeado de cosas bonitas, ¿cierto? Palacios, un templo enorme, creado por la misma mano de Dios, como hemos estudiado también. Contemplando un mundo maldito, oscuro. Imaginen a este Jesús levantándose del trono, quitándose su corona, quitándose sus vestimentas reales y declarando al cielo que ha tomado la decisión, junto a toda la deidad, ¿cierto?, de descender a este mundo en la fragilidad de un bebé para nacer en el pesebre y al final morir después de todo este periodo de enseñanza que él desarrolla. Imaginen a los ángeles diciendo, ¿pero para qué? Si acá tienes todo, acá te adoramos, somos mucho más que los de la tierra, ¿no? Por lo menos de 100 a 1, dice la parábola de las 100 ovejas, ¿cierto? Somos muchos más. ¿Para qué necesitan más hijos? Y Cristo diciendo, yo no necesito más hijos. Lo que pasa es que ellos necesitan un padre. Y Dios desciende. Ese es su carácter. Esa es la belleza del amor de Dios. Ese es el ideal de formación que tiene Jesús para todos nosotros. Que junto con recibir este gran amor, seamos capaces de reproducirlo, de entregar, de darnos a nosotros mismos. Ahora, hermanos, estamos hablando de la enseñanza. Cuando Cristo viene al mundo, Él, aparte de desarrollar todo este despliegue de amor infinito, ¿cierto?, de santidad y de justicia, tiene el tremendo desafío de tomar a 12 hombres y enseñarles, ¿qué cosa? ¿Doctrina? No solo doctrina. Enseñarles a armar tiendas, lo hacía, pero no solo enseñar a armar tiendas. A enseñarles oratoria, también, pero no solo oratoria. ¿Cuál era el gran desafío que tenía Jesús con sus alumnos? Enseñarles a amar. Pensemos nosotros ahora, ¿qué implica esto? Pensemos en nuestros hijos, hipotéticos, yo no tengo todavía, en nuestros alumnos, no solo del colegio, los alumnos que tenemos acá, en la escuela sabática, en las clases de niños. Y pensemos nuestra práctica pedagógica, ahora no pensando en la mera transmisión de información doctrinal,
sino en la transmisión de un aprendizaje práctico, y el aprendizaje práctico más difícil para el ser humano, amar. Miremos a nuestros alumnos de la escuela sabática y preguntemos, no, ¿cómo les enseño doctrina? Preguntémonos, ¿cómo les enseño a amar? Cambia todo el concepto, ¿no? ¿Cómo les enseño esta facultad práctica? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo Jesús hizo para tomar a sus discípulos y enseñarles a amar? ¿Les enseñó doctrina? Claro que sí. La doctrina es un medio de formación. La verdad, ¿cierto? Tiene que existir un proceso de enseñanza doctrinal. Es lo primero incluso. ¿Les enseñaba disciplinas espirituales? ¿Les enseñaba a orar? Claro que sí, Jesús les enseñaba a orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Todas estas prácticas para que pudiesen apegarse a la voluntad de Dios. Pero cuando los discípulos estaban orando, cuando estaban estudiando la Biblia, cuando entendían la verdad, la doctrina, ¿amaban necesariamente? No necesariamente. Podemos entender doctrina, podemos saber orar, pero puede que no sepamos amar todavía. ¿Qué falta entonces? ¿Cuál es el siguiente paso en esta gran planificación de Cristo, ¿no? En su currículum, o para impartirlo, ¿no? Estudiar la Biblia, orar. ¿Cómo hago para que estos hombres aprendan a amar? ¿Una idea? Bien, daba el ejemplo. La primera cosa, los amaba a ellos. Excelente, muy bien. Acabamos de nosotros expresar o distinguir dos ejemplos del amor de Dios. Primero, Dios entregó a su Hijo. Segundo, Cristo se entregó a sí mismo. ¿Qué tarea implica dar todo y entregarse por completo? La misión. Una palabra muy familiar que tenemos nosotros, pero que quizás hemos despojado de su propósito principal. La misión, hermanos y hermanas, tiene como propósito principal no aumentar la feligresía. ¿Qué? ¿Y cuál es el propósito de la misión? Formar a los misioneros. En la misión, y solamente en la misión que Cristo nos ha dado a nosotros, estamos forzados, porque si no, no podemos cumplir la misión. ¿A hacer qué cosa? Lo mismo que hacía Jesús cuando se levantó desde los otros celestiales y descendió al mundo. Cuando nosotros somos llamados a la misión, Cristo nos dice, caminen, vayan sin dinero, le dijo a los discípulos, puerta por puerta, invirtiendo sus energías, invirtiendo su tiempo, invirtiendo su energía emocional, invirtiendo sus dones y habilidades, así como Cristo hizo desde los cielos para descender a la tierra. Jesús nos dice, levántense de la silla cómoda en la que están. Miren a las personas que están sufriendo y tengan compasión de ellas. Y este ejercicio de levantarnos de nuestro lugar cómodo, de nuestra zona de confort, y salir a enfrentar a personas desagradecidas, personas con malos hábitos, que dicen malas palabras, personas que seguramente nos van a insultar en algún momento, nos van a hacer sentir que estamos locos, nos van a hacer sentir que perdemos el tiempo en la iglesia, que el pastor nos roba el diezmo. Un montón de cosas. Así como las personas de esta tierra hicieron sentir a Cristo, que era un loco, que estaba guiado por Satanás. Le hicieron sentir que perdía el tiempo. Lo escupieron, lo golpearon. La misión que Cristo nos ha entregado es la actividad que nos pone más en armonía con la práctica de amar. La que nos pone más en armonía
Con esto yo no quiero decir que hay que dejar las familias de lado, porque hacia la familia hay que ser misioneros también. Para ganar a un hijo hay que sacrificar. Para ganar a un hermano hay que sacrificar. A un padre hay que sacrificar cosas. Necesitamos sacrificar dinero y todas las otras cosas que hemos mencionado. Cuando Cristo se propone en su corazón formar hombres y mujeres que aman, les entrega un ejercicio. Es sencillo de entender cuando usamos una ilustración que tenga que ver con el cuerpo, ¿no? Pensemos en un hombre que quiere ser musculoso, ¿no? Un propósito noble, sin broma, ¿no? Un propósito difícil de alcanzar, tener un buen físico. ¿Qué tiene que hacer? Ejercitar. Tiene que llevar a cabo la práctica que lo capacita, ¿no? Levantar pesa, al principio va a ser poco, después va a aumentar un poquito más, hacer otro tipo de ejercicio, etc. El ejercicio práctico es lo que eleva las facultades físicas de una persona. El ejercicio mental. Quiero ser un matemático. ¿Qué hay que hacer? Estudiar. Y no solamente estudiar y aprenderse de memoria las propiedades de las cosas. Hay que ejercitar, hacer ejercicio, resolver problemas uno tras otro, para que la mente se agilice. Si yo quiero leer mejor, ¿qué hay que hacer? Leer. Aunque me equivoque al principio, leo mal, leo de nuevo. Una palabra es muy grande, la leo lento, hasta que me agilizo más. Para ejercitar las facultades físicas hay que entrenar, ejercitar. Para desarrollar las facultades mentales e intelectuales hay que ejercitar. Para entrenar las facultades espirituales, la facultad más sublime que es amar, ¿qué hay que hacer? Practicar el amor, aunque no nos salga al principio. Aunque yo vaya a hacer obra misionera y la primera persona que me cerró la puerta, le susurro un par de malas palabras entre dientes, ¿no? Ojalá se pierda. ¿Nos ha pasado, no? No digan que no. Aunque nos vaya mal al principio. Aunque cueste, aunque la primera vez que predique me ponga tan nervioso que termine en 10 minutos, ¿no? Y después me bajo y digo, y no hice el llamado, leí mal un versículo, no me salió bien. Pero la segunda va a salir mejor y la tercera mejor. Involucrarse en la práctica de la obra misionera no es involucrarse en un departamento de la iglesia, es involucrarse en vivir como Jesús vivió los 3 años y medio que Él estuvo desarrollando su ministerio. Eso hacía Cristo. Sanaba, enseñaba, predicaba. Lo podemos hacer de distintas maneras, no de la misma manera en que Cristo lo hizo. Cada uno en su lugar, cada uno en su círculo de influencia. Cristo nos está diciendo el día de hoy, yo tengo hace rato mi escuela. Yo he dispuesto ante ustedes hace mucho tiempo ¿cuál es el método para que ustedes aprendan a amar como yo amo? Sirvan a los demás. Y recalco, esto no es para beneficio de Jesús, ni es para beneficio solamente de las personas. Ellen White dice, ¿no?, que Cristo, si quisiese, Él podría enviar ángeles y terminaría la misión en mucho menos tiempo que nosotros. Pero ¿por qué Jesús nos encargó a nosotros la tarea de predicar, de servir? Porque ese acto, ese ejercicio, nos sirve a nosotros para crecer. No en doctrina, necesariamente, no en disciplinas espirituales como la oración, sino que nos enseña a amar desinteresadamente y abnegadamente como Jesús amó. ¿Tenemos que hacer esto nosotros? Vamos a leer un último pasaje de la Escritura. Cuando Jesús terminó los 3 años y medio, ¿cierto?, de enseñanza, cuando se acabó el curso de estudios, y qué impresionante, ¿no?, que Jesús pudo enseñar la lección más difícil en menos tiempo que lo que dura una carrera universitaria, ¿no? La lección más difícil. Mateo, el capítulo 28, versículo 19 y 20. Vamos a terminar con esta idea. Porque todo este ejercicio, esta práctica, esta escuela que Jesús fundó, tiene un nombre bien conocido por nosotros. Cuando Cristo murió, resucitó, estuvo un tiempo con sus discípulos, antes de irse al cielo, Él los reúne. Y Él les dice lo siguiente, imaginando, ¿no?,
Han estado 3 años y medio conmigo. Les he mostrado lo que es amar con mi ejemplo. Los he enviado a que ustedes amen a las personas, a que les sirvan como yo les sirvo a ustedes. Así como yo les lavé los pies, les enseñé a lavarse los pies unos a otros. Ahora que ustedes están graduados, podría decir Cristo, ¿no? Ahora que ustedes terminaron el curso de estudios, ahora que les entrego su diploma, les tengo una tarea. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está el currículum, otra vez. Enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué cosas mandó Jesús? Los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el mandamiento superior, el más grande? Amen a Dios sobre todas las cosas y amaos los unos a los otros, ¿cierto? Amen a su prójimo como ustedes mismos. Este gran mandamiento es el ideal de formación de la Escuela de Cristo. Y en este plan educativo estamos todos involucrados, ¿no? Todo aquel que se identifique como discípulo de Cristo recibe esta orden. Ahora ustedes, vayan y hagan discípulos. Bautícenlos. La iglesia va a crecer naturalmente, pero enséñenles a ser justos, a ser rectos, a ser humildes, a ser misericordiosos, a ser personas, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas que aman a las personas que están a su alrededor. ¿Cuál es la conclusión de todo lo que estamos diciendo entonces? Que las iglesias adventistas del séptimo día son instituciones educativas que tienen un gran propósito: enseñar al mundo a amar como Cristo ama. La doctrina es un medio. Los ministerios son un medio. El bautismo es la matrícula. El fin es amar. Pensemos en nuestras tareas espirituales, en nuestras labores diarias, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros ministerios en la iglesia. ¿Cómo yo puedo tomar este gran propósito y bajarlo a mi quehacer como miembro de esta maravillosa iglesia? Eso ya es parte de otro momento, ¿no? Reflexionar sobre estas cosas. Y Dios les bendiga, hermanos. Pongamos en nuestro corazón esta gran tarea. Recordemos cuál es el objetivo, cuáles son las prioridades, cuál es el plan, cuáles son los ideales. Y ejercitémonos en la misión, ejercitemos a otros en la misión, involucremos a otros en la tarea misionera. Este sermón no tiene que ver con MIPES, es con educación. Pero nos damos cuenta al final que la iglesia adventista es una y todos los departamentos trabajan hacia el mismo lugar, porque el plan educativo de Cristo es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Tomen la escritura, oren y salgan a servir a las personas. Y como Cristo bajó del cielo, bajemos de nuestra comodidad y llevemos a cabo esta tarea. Difícil como levantar pesas, ¿cierto? Pero trae resultados. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, estamos llegando al final de este programa. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que disfruten de una linda tarde de sábado. Les esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en un nuevo culto de adoración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.